Hola, ¿qué tal, compañeras y compañeros de la maestría en psicoterapia? Soy Jessica Blanco en la materia de Derecho Familiar y el tema es la omisión de cuidados. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de la omisión de cuidados. En psicoterapia, lo que a nosotros nos confiere o lo que a nosotros nos interesa es porque muchas veces recibimos a pacientes o a personas que han sido víctimas de negligencia en su infancia o en relaciones familiares, y eso en realidad marca profundamente su desarrollo emocional. Esta omisión de cuidados es un delito que ocurre dentro de la familia cuando quien tiene la obligación de atender, tiene la obligación de proteger, de cuidar. eh, a veces ese tipo de personas pues no lo hacen, y en vez de atender a alguien que está vulnerable, pues lo omiten. No es un acto de violencia física directa, sino más bien es la ausencia de esos cuidados. No dar alimentación, por ejemplo, no llevar al médico, no llevar a la escuela, no brindar afecto, no poner atención, no proteger, ¿no? Este tipo de violencias es silenciosa y puede pasar de una forma desapercibida, pero en realidad deja huellas muy profundas y produce la inseguridad, produce baja autoestima, también existen problemas de apego, incluso trastornos emocionales. Entonces, en esta presentación voy a explicar qué significa este delito y quiénes son los que están involucrados, también las características y las sanciones que marca la ley, y finalmente lo que es la fuente bibliográfica. A continuación vamos a hablar acerca de la definición de delito. La omisión de cuidados se define como el hecho de no proporcionar la atención que es necesaria a una persona que depende de nosotros cuando tenemos la obligación legal o moral de hacerlo. Bueno, eso es decir, no es lo que hacemos, sino lo que dejamos de hacer. Por ejemplo, un papá que no lleva a su hijo al doctor, ¿no? Y cuando su hijo a lo mejor está enfermo, o no le da los alimentos que son básicos, o aún teniendo las posibilidades de hacerlo, ¿no? Este delito protege principalmente la vida, la salud y el desarrollo de personas que son vulnerables. ¿Quiénes son las personas vulnerables? Pues los pequeños, los niños, los adultos mayores, o las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Desde lo psicológico, esta definición nos va a ayudar a identificar que la negligencia no es un descuido inocente, sino es un patrón que es dañino, aunque no siempre se busque dañar. El resultado es perjuicio real para los que son víctimas. Continuaremos hablando acerca de los sujetos, la víctima y el agresor. En este delito vamos a encontrar dos figuras. La víctima suele ser esa persona vulnerable que no puede valerse por sí misma, como niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, como ya lo mencionamos, o algunas personas que tienen alguna discapacidad. El agresor, en cambio, es la persona que tiene la obligación de cuidar, como algún padre, madre, tutor, cónyuge o quien tenga la custodia. En ocasiones incluso puede ser alguna institución responsable del cuidado. Lo importante aquí es que el agresor no es cualquiera, sino alguien con un deber específico hacia la víctima. Por eso la omisión
duele tanto porque viene de alguien cercano, de alguien que te debería de amar, ¿no? De quien se esperaba algún tipo de protección y apoyo. En psicoterapia vemos que ese incumplimiento va a generar esas heridas emocionales profundas, sentimientos de abandono, de enojo hacia la figura de cuidado, y va a generar dificultades para confiar en los demás. Cabe mencionar que existen características sobre la omisión de cuidados que son importantes. Primero, existe un deber de cuidado reconocido por la ley o la relación familiar. Segundo, hay una inacción, no se hacen las cosas necesarias como alimentar, como educar, como brindar atención médica, supervisar o proteger. Y tercero, hay consecuencias o riesgos. El descuido genera daño físico, emocional, o pone en riesgo la vida y el bienestar del individuo. Cuarto, la vulnerabilidad de la víctima hace más grave ese delito. Y por último, puede darse la forma dolosa, con intención o culposa, por negligencia o por descuido. Desde lo terapéutico nosotros sabemos o tenemos y debemos de aprender a identificar que estas características no marcan una falla legal, sino un impacto emocional que puede manifestarse en depresión, en trastornos de ansiedad, de apego, o incluso conductas que son autodestructivas en la víctima. Vamos a hablar acerca de las sanciones. La ley en México establece que la omisión de cuidados puede castigarse con prisión, con multas o incluso pérdida de derechos familiares, como la patria potestad o la custodia. Por ejemplo, en el Código Penal Federal señala que quien abandone a un niño o a algún enfermo o a una persona con discapacidad o teniendo la obligación de cuidarlo, puede recibir de 1 mes a 4 años de prisión. Y si hay consecuencias más graves, pues la sanción va a aumentar. Más allá de la sanción legal, es importante que nosotros como psicoterapeutas reflexionemos en el verdadero costo de la omisión de cuidados que genera un daño emocional muy grave, unas consecuencias emocionales muy graves en la víctima, y muchas veces llega hasta la adultez. La ley busca proteger, pero nuestro trabajo clínico es buscar sanar esas heridas, acompañar y restituir la confianza en las relaciones humanas. La omisión de cuidados no solo es un delito legal, también es una forma de violencia que es silenciosa y que deja huellas muy profundas en la vida emocional de nuestros pacientes. En este caso, como psicoterapeutas, nuestro reto es reconocer esas heridas, acompañar a las víctimas en este proceso de sanación personal y promover esos vínculos familiares más responsables y protectores. Muchas gracias.